Hay momentos del día en los que el mundo parece contener el aliento. Entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando el cielo aún no ha decidido si seguirá siendo noche o si se atreverá a ser día, hay un olor que despierta primero que el sol. El olor a café recién hecho. Ese aroma flota sobre la acera como una oración tibia, una plegaria sin palabras que toca las ventanas y se desliza bajo las puertas cerradas del barrio. Un barrio que ha aprendido a sobrevivir en silencio, donde las fachadas están descascaradas y los sueños se sirven en tazas pequeñas, a crédito y con esperanza diluida. El café de Don Ernesto, así se llamaba el pequeño local en la esquina de la calle Beltrán, no era famoso por su sabor, sino por su puntualidad. Cada mañana, a la misma hora, el hombre de la bufanda gris llegaba, abría la puerta, saludaba con un gesto leve al dueño y caminaba directamente hacia la mesa del fondo. Allí dejaba una taza humeante, una servilleta doblada en 4 y luego salía sin mirar atrás. Nadie sabía su nombre, ni siquiera Don Ernesto, que lo había visto durante más de 2 años seguidos. Le llamaban simplemente el que deja el café. Las calles aún estaban vacías. El periódico del día dormía en los portales. Un gato cruzaba la avenida con la dignidad de quien conoce todos los secretos del barrio. Y sobre la mesa del fondo, el vapor del café ascendía como una ofrenda invisible. A veces, el viejo Ernesto intentaba preguntarle algo. ¿Para quién es el café, señor? Pero el hombre solo respondía con una mirada serena, llena de un cansancio antiguo y un gesto suave hacia la ventana, como si más allá de los vidrios empañados hubiera alguien esperándolo, o como si ya estuviera hablando con alguien que nosotros no podíamos ver. Con el tiempo, los clientes matutinos se acostumbraron al ritual. Algunos sonreían con ternura, otros murmuraban historias, que era un ex militar arrepentido, que había perdido a su esposa, que rezaba por un alma que no descansaba. Pero él nunca confirmaba nada, solo llegaba, dejaba el café y desaparecía entre la neblina de la calle Beltrán. El misterio se volvió parte del aire. Había días en que el cielo lloraba lluvia y aún así el café estaba ahí, caliente, intacto, como si una mano invisible lo cuidara. Otros días, el viento arremolinaba servilletas vacías y el hombre no aparecía. Entonces el barrio entero parecía perder algo, una especie de paz silenciosa que solo él sabía traer. Una madrugada, el viejo Ernesto decidió mirar más de cerca. Esperó escondido detrás del mostrador, observando, y vio cómo el hombre, antes de dejar la taza, cerró los ojos y murmuró algo casi imperceptible. Una frase que se perdió entre el vapor. Solo una palabra alcanzó a oír: perdón. Desde entonces, algunos dicen que el aroma del café se mezclaba con otra cosa, con un leve olor a incienso o a tierra mojada después de la lluvia, como si cada taza llevara dentro una parte del alma de quien la dejaba. Si esta historia está tocando tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos miras y qué hora es ahí, porque hay historias que solo florecen cuando alguien las escucha con fe, y tal vez esta sea una de ellas. A las 5 en punto, la primera mujer del día pasa frente al café, detiene sus pasos al ver el vapor escapando por la puerta entreabierta. No sabe por qué entra, solo siente que algo la llama. Y ahí, sobre la mesa del fondo, la taza la espera, el café aún caliente, la servilleta con una frase escrita a mano. Nadie está realmente solo cuando alguien decide recordar su nombre en silencio. Ella se sienta,
toma el primer sorbo y llora sin entender por qué. Hay lluvias que limpian el aire y hay otras que parecen lavar la memoria del mundo. Esa madrugada, la segunda, la lluvia no caía, confesaba. Cada gota llevaba dentro una historia que necesitaba ser contada. El reloj del café marcaba las 5:03 cuando la puerta se abrió. El viento entró primero, trayendo un perfume a humedad y tabaco barato. Luego apareció ella, cabello oscuro, deshecho por la tormenta, los ojos como dos lunas ocultas detrás del cansancio. Vestía una chaqueta empapada y en sus manos temblaba un teléfono roto. Nadie la conocía, nadie preguntó. Solo don Ernesto la miró con esa mezcla de compasión y respeto que se tiene ante alguien que ya ha perdido demasiado. La mujer se sentó sin mirar alrededor, buscando refugio más que calor. Y entonces lo vio. En la mesa del fondo la taza humeante, la servilleta doblada, el asiento vacío frente a ella. Al principio pensó que era una orden olvidada, un descuido del dueño. Pero el aroma del café no era reciente, era perfecto, como si la taza la hubiera estado esperando. Sobre el papel había una frase escrita con una letra pausada y firme. Dios no llega tarde. A veces solo espera que dejemos de huir. La mujer cerró los ojos. Una lágrima se mezcló con la lluvia que aún caía sobre su piel. No entendía cómo, pero esas palabras la atravesaron con precisión quirúrgica, como si hubieran sido escritas solo para ella. Hay mensajes que no necesitan remitente, porque cuando el alma los reconoce, ya sabe de quién vienen. Durante minutos ella bebió en silencio. El calor de la taza le devolvía algo que creía perdido, la sensación de estar viva. El sabor del café era simple, pero tenía algo diferente, un eco, una calma que no podía explicar. Don Ernesto observaba desde el mostrador, fingiendo ordenar vasos. Ella, sin notarlo, había empezado a sonreír, una sonrisa tímida, incompleta, como la primera chispa de un fuego que aún no sabe que puede encenderse. Cuando terminó, se levantó y dejó unas monedas sobre la mesa. Pero algo la detuvo. Miró de nuevo la servilleta, la dobló con cuidado como quien guarda un talismán, y salió caminando bajo la lluvia, sin paraguas. El agua caía sobre su cabello. Cada paso parecía más liviano. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Solo una pregunta. ¿Quién había dejado ese café? Esa noche, en su pequeño departamento del 4º piso, la mujer puso la servilleta bajo la almohada y durmió. Soñó con una estación de tren vacía, con un hombre de bufanda gris que sostenía una taza en silencio. Cuando despertó, creyó escuchar una voz entre el ruido de la lluvia. No te rindas todavía. Y así comenzó todo. Un café caliente que no sabía a café, una servilleta que no sabía que era un milagro y una vida que no sabía que estaba siendo rescatada. El rumor nació como nacen todas las leyendas, en voz baja y en medio del cansancio. La gente del barrio Beltrán no tenía tiempo para milagros, pero sí para historias. Y cuando las historias empiezan a oler a café caliente, nadie puede ignorarlas por mucho tiempo. Dicen que la primera en hablar fue Doña Rosario, la panadera de la esquina. Aseguraba que todas las mañanas, antes de que abriera su horno, veía al hombre de la bufanda gris dejar una taza sobre la mesa del fondo. Siempre la misma mesa, decía. Y que cuando él se iba, algo en el aire cambiaba, como si el silencio se volviera amable. Después vino el taxista, luego la costurera, luego un muchacho que limpiaba vidrios en los semáforos. Cada uno tenía una versión.
Algunos decían que el hombre rezaba antes de dejar el café, otros que escribía nombres en las servilletas, unos pocos que lo habían visto llorar. En cuestión de días, el café de don Ernesto dejó de ser solo un negocio. Se volvió un lugar de espera. Gente que nunca había entrado empezó a hacerlo. A veces pedían un café, a veces solo se sentaban mirando hacia la mesa del fondo, como si esperaran que algo o alguien se manifestara. No todos creían, por supuesto. Siempre hay quienes se ríen de lo invisible, pero incluso los incrédulos comenzaban a notar una diferencia. Las discusiones parecían menos feroces. Los clientes se despedían con un «que tengas un buen día» más sincero. Algo invisible se filtraba entre las paredes del local, como una luz que no necesitaba permiso para entrar. Don Ernesto, mientras tanto, guardaba cada servilleta que el hombre dejaba. No las tiraba, las doblaba y las guardaba en una caja de metal bajo el mostrador. Había más de 20 ya, cada una con una frase distinta. Algunas eran simples. El perdón no cambia el pasado, pero cambia el peso que llevas. Hay oraciones que se beben, no se dicen. A veces lo más valiente es abrir la puerta y quedarte. Una tarde, una joven enfermera entró buscando refugio de una tormenta. Vio la mesa vacía, la taza, la servilleta, y preguntó, ¿puedo sentarme ahí? Don Ernesto dudó, pero asintió. Ella se sentó y leyó la frase del día. Dios también se disfraza de cansancio. Lloró en silencio durante minutos. Después sonrió, como quien finalmente reconoce a un amigo que había esperado toda la vida. Así comenzó la segunda parte del milagro. El hombre dejaba el café, pero el barrio empezaba a dejar espacio para la fe. Y la fe, cuando encuentra una grieta, siempre entra. Una noche, mientras cerraba el local, don Ernesto se atrevió a preguntar, «Señor, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cada día el mismo café?» El hombre lo miró por primera vez directamente a los ojos. En su mirada había algo que mezclaba la tristeza y la paz. Respondió con voz baja, casi un susurro, «Porque no puedo abrazarlas, don Ernesto, pero puedo calentarlas por dentro». Esa frase quedó suspendida en el aire, y a la mañana siguiente, cuando el hombre se marchó, don Ernesto se dio cuenta de algo. El lugar donde la taza reposaba cada día era la misma mesa donde, años atrás, una joven había muerto de frío, una trabajadora nocturna, olvidada por todos, menos por alguien. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia del hombre del café empezó a tener nombre, a tener eco, a tener alma. Hay días en que el silencio pesa más que la culpa, y hay otros en que el perdón llega disfrazado de papel doblado. Era lunes cuando ocurrió. El hombre de la bufanda gris llegó, como siempre, antes de que amaneciera. Dejó su taza, escribió algo con su pluma vieja, respiró hondo, y se marchó sin mirar atrás. Pero esa mañana, algo cambió. Esa mañana, alguien estaba mirando. Se llamaba Lucía. Había trabajado toda su vida limpiando casas, cuidando hijos ajenos, mientras los suyos crecían sin ella. Aquella madrugada había decidido no regresar. Su bolso contenía una carta de despedida. Llevaba semanas sin dormir, meses sin esperanza. Solo entró al café porque necesitaba sentarse una última vez antes de desaparecer. Don Ernesto, sin decir palabra, le señaló la mesa del fondo. Allí, la taza humeaba todavía. Lucía pensó que estaba ocupada, pero el viejo insistió. «Es suya». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que mía? Él dijo que hoy era para usted». Lucía se acercó, dudando.
La taza despedía un olor familiar, dulce, cálido, el mismo que su madre preparaba cuando era niña, y las noches eran menos crueles. Se sentó lentamente, tomó el primer sorbo, y entonces vio la servilleta. La abrió. La tinta estaba fresca. El mensaje era simple. A veces lo único que Dios nos pide es que nos perdonemos primero. Las palabras parecían moverse, respirar, latir. Lucía dejó caer la taza, se llevó las manos a la cara y lloró. No el llanto ruidoso de la desesperación, sino el llanto callado del alma, cuando encuentra una grieta por donde volver a entrar la luz. No hay milagro más puro que el del perdón silencioso, porque no se ve, solo se siente, y cuando llega, limpia más que cualquier lágrima. Lucía se quedó allí hasta que el café se enfrió. Cuando se levantó, dejó el sobre que llevaba en el bolso sobre la mesa. Dentro estaba su carta de despedida. Nunca volvió a tocarla. Salió caminando al amanecer, y quienes la vieron después dijeron que parecía otra persona, más liviana, más presente, como si hubiera dejado atrás una piedra que llevaba años en el pecho. El viento se levanta. Una pluma blanca cae sobre la acera. Él la recoge, la coloca dentro de su cuaderno y murmura algo que el viento apenas alcanza a repetir. Una menos que cargar, señor. Y así, con una taza de café y una servilleta, el perdón volvió a respirar en el barrio Beltrán. Desde ese día, nadie volvió a mirar igual la mesa del fondo, porque sabían que allí, cada amanecer, alguien o algo escuchaba las oraciones que no se decían. Hay lugares que aprenden a escuchar antes que a hablar. El café de don Ernesto era uno de ellos. Después de Lucía, comenzaron a llegar más mujeres, algunas de madrugada, otras después del trabajo. Ninguna sabía exactamente por qué iba, pero todas sentían el mismo llamado, el del café caliente que siempre esperaba, incluso cuando nadie lo pedía. Nadie las invitaba, nadie las conocía, solo llegaban. Y de alguna manera la taza justa, la frase exacta, estaban ahí esperándolas. Primero fue Mariela, una joven enfermera. Decía que no podía dormir desde que un paciente murió en sus brazos. Encontró una servilleta que decía: no puedes salvar a todos, pero puedes seguir amando igual. Después llegó Rosa, una mujer mayor que había perdido a su hijo en un accidente. Su frase decía: cuando el alma se rompe, el amor se filtra por las grietas. Y así, una a una, las tazas se fueron llenando de almas cansadas, y el café comenzó a parecer un santuario invisible, un altar cotidiano donde el milagro se servía con azúcar y silencio. No se hablaban mucho entre ellas. A veces se miraban y sonreían apenas, como si reconocieran en la otra el mismo tipo de herida. No hacía falta más. El silencio era suficiente. El hombre de la bufanda gris seguía llegando al amanecer. Dejaba cada taza con la precisión de un ritual. Nunca dos iguales, nunca la misma frase repetida. Algunas mujeres comenzaron a dejar pequeñas notas en agradecimiento, pero él nunca las respondía. Solo las leía en silencio, como si fueran confesiones que debía guardar. Cada palabra que él escribía era una oración, cada taza un acto de fe, y aunque nadie lo sabía, cada mañana que dejaba un café, recordaba un rostro que ya no podía mirar. Una noche, don Ernesto lo encontró solo, sentado frente a la mesa del fondo. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre no trajo su pluma ni su bufanda. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. En la mesa, solo una servilleta con 3 palabras. No la salvé. Don Ernesto no preguntó.
Solo se sentó frente a él, sirvió 2 tazas y dijo con voz baja: «Tal vez no era tu deber salvarla, tal vez solo era tu deber recordarla». El hombre sonrió con tristeza. «¿Y si recordar no basta? Entonces escribe, hijo, escribe hasta que duela menos». Esa fue la primera vez que el hombre escribió 2 servilletas. Una decía: «Algunas almas se van antes de aprender a decir adiós», y la otra, más pequeña, quedó bajo su taza: «A las que aún buscan su camino». Desde ese día, el café empezó a llenarse más. Ya no eran solo mujeres solas, sino jóvenes con miedo, madres con culpa, ancianas con recuerdos que pesaban demasiado. Lo que comenzó como un gesto individual se convirtió en un eco de almas cansadas que encontraban reposo en un gesto sin rostro. Y el hombre, sin quererlo, había abierto una puerta, la del consuelo sin nombre, la del amor anónimo, la del sacrificio silencioso. La vida de aquel hombre, a quien todos ya llamaban el del café, estaba hecha de amaneceres. Nadie sabía su nombre, ni su oficio, ni su dirección. Solo se sabía que cada día llegaba con las manos manchadas de tinta y un cansancio que no era físico. Pero lo que nadie veía era lo que él escondía detrás del ritual: una culpa. Se llamaba Miguel Álvarez. Había sido profesor de literatura en una escuela pública. Su vida giraba en torno a las palabras y a una alumna que tenía la mirada más viva que él había visto jamás. Se llamaba Laura y soñaba con ser escritora. Durante meses, ella le llevaba pequeños textos que escribía en hojas dobladas, historias sobre faros, cartas no enviadas, niños que hablaban con las estrellas. Miguel corregía cada palabra con ternura. Le decía: «Las palabras son refugio, Laura, pero también son promesa, no las rompas». Pero un invierno, Laura dejó de ir a clase. Nadie supo por qué. Hasta que semanas después, una noticia breve en el periódico heló su alma. «Adolescente de 17 años se quita la vida en el río». Desde ese día, Miguel dejó de enseñar y comenzó a escribir frases en servilletas, no para los vivos, sino para ella. Cada taza que dejaba en el café era, en verdad, una conversación con su alumna ausente. Nadie lo sabía, pero cada una de esas mujeres que entraban al café representaba, de algún modo, una Laura distinta. Una vida que todavía podía salvar. Una historia que aún podía continuar. Una tarde, don Ernesto lo encontró escribiendo más rápido que nunca. Sus manos temblaban. «¿Estás bien, hijo?», preguntó. Miguel levantó la mirada con los ojos hundidos. Hoy es el aniversario de su partida. El anciano sirvió 2 cafés y se sentó frente a él. No todos los maestros pierden a sus alumnos. Algunos los siguen enseñando desde otro lado. Miguel sonrió apenas. «Tal vez sea eso lo que intento, enseñar a las que aún pueden quedarse». Aquella noche escribió una nueva servilleta. Era más larga que todas las anteriores. Decía: «Para ti que crees que nadie te ve. Hay ojos en el silencio que te esperan. Hay voces en la oscuridad que pronuncian tu nombre sin ruido. No te vayas todavía. Hay café caliente esperándote». La dejó junto a una taza y al amanecer se marchó sin mirar atrás. Fue la primera vez que no volvió al día siguiente. Don Ernesto esperó durante días. Las mujeres siguieron llegando, buscando su servilleta. Pero el hombre del café no regresó, hasta que una mañana un sobre apareció bajo la puerta del local. No tenía remitente, solo una pluma blanca pegada con cinta y una carta con una caligrafía temblorosa. El anciano la leyó en silencio. El texto decía:
Si algún día preguntan por mí, diles que sigo dejando el café, solo que ahora lo sirvo en otro lugar, donde las almas también tienen frío. A veces, los que sirven en silencio no desaparecen, solo cambian de mesa. Los días pasaban lentos. Las mujeres que solían llegar, la enfermera, la costurera, la joven con la bufanda roja, entraban y miraban la mesa del fondo. Ya no había taza, ni servilleta, ni perfume de tinta. Pero una mañana la costurera, una mujer pequeña de ojos cansados, dejó algo sobre la mesa vacía, una taza recién lavada y un papel doblado. Decía, por si él vuelve. Esa simple acción fue el inicio. Al día siguiente, la enfermera dejó otra taza. Luego, la joven de la bufanda roja dejó un termo con café caliente, y así, sin decir palabra, cada una comenzó a repetir el gesto. Don Ernesto observaba todo con lágrimas contenidas. Había algo sagrado en ese ritual silencioso, como si el espíritu del hombre del café siguiera presente, guiando aquellas manos desde un rincón invisible. Una tarde, cuando el sol se filtraba dorado por la ventana, una joven desconocida entró. No era una de las habituales. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados de llanto. Se acercó al mostrador y murmuró, «Me dijeron que aquí alguien deja café para las que no tienen fuerzas». El anciano asintió sin hacer preguntas. Le sirvió una taza. La joven la sostuvo con las dos manos, como si sujetara un milagro. «¿Quién fue él?», preguntó. Don Ernesto miró hacia la mesa del fondo. «Nadie sabe su nombre», dijo, «solo que su silencio curaba». Ella bebió despacio y al terminar dejó una pequeña hoja en la mesa. En ella había escrita una sola frase. «No me fui, estoy empezando de nuevo». Esa noche el viento sopló con fuerza. Las luces parpadearon y una pluma blanca cayó desde el techo, flotando sobre la mesa de las tazas. Don Ernesto la sostuvo con delicadeza. La colocó dentro de un vaso de cristal junto a las servilletas viejas de Miguel. No dijo nada, solo encendió una vela. Desde entonces algo cambió. Cada noche, antes de cerrar, don Ernesto encontraba una nueva servilleta escrita con caligrafía distinta. Palabras que no venían de un solo hombre, sino de muchas almas que habían recibido su gesto y querían continuarlo. A veces la fe necesita un olor, y el olor del café caliente recuerda a hogar. Dejar una taza es decir, todavía hay tiempo. El bien no hace ruido, pero cuando calla, el mundo lo escucha. Una mañana, un periodista local publicó una nota. «El café que salva almas, el misterio de la mesa del fondo». La historia se hizo viral, pero nadie logró encontrar al hombre que la había iniciado. Solo un anciano, entrevistado frente al local, dijo con una sonrisa melancólica, «Tal vez no lo encuentren porque ya no necesita ser encontrado». En el barrio, todos comenzaron a llamarle el guardián del café invisible, y aunque su silla permanecía vacía, su presencia se sentía en cada sorbo, en cada palabra escrita, en cada madrugada donde alguien decidía no rendirse. El café caliente ya no pertenecía a Miguel, ahora era del mundo. Las servilletas comenzaron a aparecer en lugares improbables, en bancos de plaza, en estaciones de tren, en las ventanas de los hospitales. Todas con el mismo trazo emocional, pero ninguna igual. Si estás leyendo esto, aún estás a tiempo. No es el final, es la pausa donde la vida respira. Hay un café esperándote, incluso cuando no tienes fuerzas para beberlo. Don Ernesto las coleccionaba todas, las guardaba en un pequeño álbum de tapa azul. Este es el Evangelio del Silencio.
decía con una sonrisa. Una enfermera de turno nocturno que comienza a dejar tazas con mensajes para familiares angustiados en la sala de espera. Un joven barrendero que, cada madrugada, coloca un vaso de plástico lleno de café en el mismo rincón donde solía ver a personas sin techo. Una anciana que prepara 3 tazas cada mañana, una para ella, una para su difunto esposo, y una para quien pase por la acera con el alma cansada. Nadie coordinaba nada, pero todos sentían lo mismo, una llamada interior, suave, sin nombre, como si una luz invisible los guiara a repetir el gesto. Una tarde, una mujer llamada Isabel, reportera del diario local, volvió al café de la calle Beltrán. Ella había escrito la primera nota sobre el guardián misterioso. Pero ahora regresaba con otra intención. Traía consigo una carta. Se sentó en la mesa del fondo, encendió una vela y comenzó a leer en voz alta. No te conocí, pero cambiaste el curso de mi vida. Hace un año vine a este lugar pensando que no quería seguir. Encontré una taza y una frase. No te vayas todavía. Desde entonces, hago lo mismo cada mañana, no para los demás, sino para recordarme que sigo aquí. Cuando terminó, todo el café permaneció en silencio. Algunos clientes lloraban discretamente. Otros simplemente miraban sus propias manos, como si en ellas reconocieran el mismo gesto que había cambiado destinos. Don Ernesto se acercó con una bandeja. Colocó frente a ella una taza y una pluma blanca. Él estaría orgulloso, murmuró. Isabel levantó la vista y preguntó, ¿dónde cree que está ahora? El anciano sonrió, mirando el reflejo de la vela. Tal vez aquí, en cada uno de nosotros. El bien no se va, solo cambia de rostro. En la pantalla aparece una frase manuscrita. Las almas cansadas no se curan con ruido, sino con calor. Y por un instante la ciudad parece respirar al unísono. A veces, un acto de bondad no necesita herederos, pero cuando los tiene se llama milagro. Esa taza no estaba ahí antes, ni la nota que la acompañaba. Para quien cuida y olvida cuidarse, el cansancio también necesita fe. La enfermera, Lucía Herrera, miró a su alrededor. Nadie. Tomó la taza, bebió un sorbo y sintió el calor extenderse por su cuerpo como un abrazo inesperado. En los últimos meses, Lucía había trabajado turnos dobles. Cuidaba a una niña llamada Marina, de 9 años, internada por una enfermedad rara. Marina había dejado de hablar después de que su madre muriera en un accidente. Los médicos decían que era trauma, pero Lucía veía otra cosa. Era como si la niña hubiera perdido no solo la voz, sino el motivo para existir. Esa noche, algo cambió. Lucía colocó la taza junto a la cama de la niña y, sin saber por qué, escribió en una servilleta: «Cuando despiertes, habrá olor a hogar». Al amanecer, Marina abrió los ojos. El aroma del café aún flotaba en el aire. Miró la nota y por primera vez en meses sonrió. Lucía lloró en silencio. Desde ese día comenzó a dejar una taza cada mañana, siempre con una nueva frase. Palabras simples, pero cargadas de ternura. Tu mamá aún te escucha. La luz no se fue, solo cambió de lugar. Respira, este instante también es amor. 2 semanas después, el médico de guardia notó algo extraño. Las enfermeras empezaron a encontrar tazas en otros pisos. Pediatría, oncología, terapia intensiva. Todas acompañadas de notas diferentes, escritas por manos distintas, pero con el mismo trazo espiritual. Para ti que velas los sueños de otros, para quien teme no despertar, para quien da sin esperar nombre. Nadie sabía quién las dejaba.
Era como si la propia ciudad hubiera aprendido a hablar a través del café. Una noche, Lucía llegó al hospital y encontró un sobre la mesa de la enfermería. Dentro, una pequeña pluma blanca y un recorte de periódico. La antigua noticia sobre el guardián del café invisible. En el reverso, una frase escrita con letra masculina y firme. Donde el alma se apaga, deja algo caliente. Él sigue ahí. En la habitación, Marina despierta y pregunta: ¿Quién era tía Lucía? La enfermera sonríe con los ojos llenos de lágrimas. Un amigo del silencio. Cuando una acción nace del amor, no muere con quien la hizo. Se convierte en idioma, y el mundo, sin saberlo, aprende a hablarlo. Aquel café que comenzó en silencio, ahora recorría el mundo, cruzando fronteras invisibles, como una oración que no necesitaba nombre. La gente pasa sin mirarlo, pero él se detiene frente a un banco donde una mujer joven llora en silencio. Ella aprieta entre las manos un boleto de ida sin regreso. El hombre se acerca despacio y deja el termo a su lado. Dice con voz baja y cálida: «Todavía no te vayas, hay tiempo». Ella levanta la vista confundida. Los ojos del anciano son amables, casi familiares. Él sonríe, como si la conociera de otra vida. «¿Usted me conoce?», pregunta. «No», responde él, «pero sé lo que se siente cuando uno cree que nadie espera su regreso». Abre la bolsa de papel y le entrega una taza de loza blanca. El vapor sube, iluminado por la luz del amanecer. Dentro, una servilleta doblada. Ella la abre con manos temblorosas. El tren no es el final, es solo el sonido que anuncia que la vida sigue corriendo. Cuando vuelve a mirar, el hombre ya no está. Solo el termo, la taza y una pluma blanca sobre el asiento. Horas después, la mujer decide no tomar el tren. Vuelve a casa, y esa misma noche prepara 2 tazas de café, una para ella y otra para dejar en la ventana. Esa imagen, una simple taza iluminada por la luna, se repetirá en cientos de lugares durante las semanas siguientes. Personas distintas, rostros distintos, pero el mismo impulso: dejar algo caliente para quien necesita volver a creer. «Lo sabía», susurra. «Él sigue entre nosotros». El anciano mira al fondo del café. La silla donde Miguel solía sentarse está vacía, pero una sombra leve, casi imperceptible, parece ocuparla. En la mesa, una nueva servilleta doblada. Con manos temblorosas la abre. El texto dice: «No busques mi nombre. Búscame en cada gesto que encienda esperanza». El narrador murmura: «El bien no se anuncia, se filtra, como la luz por una grieta». La carta viaja en un saco de correo, cruzando ciudades, mares y fronteras. Nadie sabe cómo sobrevivió tanto tiempo ni por qué reaparece ahora. Pero llega, como si hubiese esperado el momento justo. Su destino final es un pequeño pueblo del norte, donde una joven llamada Lucía trabaja en una biblioteca junto a su hija. Un día, mientras revisa el correo atrasado, encuentra aquel sobre amarillento con olor a café y papel antiguo. En el reverso, una sola línea escrita con letra firme y delicada: «Para quien un día olvide que aún tiene un alma que salvar». Lucía abre el sobre con cuidado. Dentro hay una hoja doblada y una fotografía. Un hombre sirviendo café a una anciana bajo la lluvia. En la esquina, apenas legible, una frase: «Cada taza que das despierta una vida que dormía». Ella siente un estremecimiento. Su madre, que había muerto hace pocos meses, solía repetir esas mismas palabras, y en ese instante comprende algo que no puede explicar. El hombre de la foto es el mismo que su madre describía en sueños desde que Lucía era niña. «Él me trajo café.
Y no sé por qué, pero desde esa noche ya no tuve miedo de morir. Lucía guarda silencio largo. Mira por la ventana. Afuera la nieve cae suave y la ciudad parece dormida. Va hasta la cocina y sin pensarlo, pone agua a calentar. Cuando sirve la primera taza, el vapor forma un halo sobre la mesa. Su hija, curiosa, pregunta: ¿Para quién es la otra taza, mamá? Lucía sonríe. Para quien todavía está caminando en silencio. Deja la taza junto al marco de la ventana, igual que la mujer de la estación. Esa noche, un desconocido pasa frente a la casa y se detiene. Mira la taza, la toma entre las manos y sonríe con los ojos cerrados. Algunas almas no descansan porque les fue negado el olvido, pero Miguel no buscaba descanso, buscaba continuidad. Y así, lo que comenzó como un café ofrecido al amanecer, terminó convirtiéndose en un lenguaje que solo la bondad comprende. Porque la fe no siempre se pronuncia, a veces solo se sirve caliente. El guardián de la esperanza silenciosa habla. Dicen que el bien no hace ruido, pero el alma que lo recibe lo recuerda toda la vida. Nadie volvió a ver a Miguel después de aquella noche. Algunos dicen que viajó al sur, otros que lo encontraron en una fotografía antigua, sirviendo café en un hospital o bajo un puente, siempre con la misma calma en los ojos y la misma taza de loza blanca en las manos. Pero la verdad es más simple y más inmensa. Miguel no se fue, se multiplicó. Cada vez que alguien deja un café en silencio para otro, una parte de él vuelve a caminar entre nosotros. En la estación, en el hospital, en la madrugada de las ciudades cansadas, donde el cansancio pesa más que el hambre y el miedo se parece al frío. Hay gestos que no salvan cuerpos, pero rescatan almas del borde de la oscuridad. Lucía, ahora mayor, abre su pequeño café junto al río. Sobre el mostrador, una fotografía enmarcada. Un hombre con un delantal gastado sirviendo una taza bajo la lluvia. Nadie sabe quién es. Ella solo sonríe cuando alguien pregunta y responde: él empezó esto, yo solo sigo sirviendo. Y cuando alguien pregunta qué tiene de especial ese café, Lucía responde lo mismo que él decía: nada, solo que está hecho con esperanza caliente. El bien no desaparece, solo cambia de manos. Porque a veces, un simple café caliente es la forma más perfecta de decir: todavía hay luz. Él no salvaba cuerpos, él salvaba almas cansadas y lo hacía en silencio. Si esta historia está tocando tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos miras y qué hora es ahí. El bien aún camina entre nosotros.